Más allá de las montañas de Nar, pasando las extensas llanuras de Angar, se encuentra la ciudad de Yultar. Cuando alguien se dedica a las ventas, tiene que realizar largos viajes y puede conocer costumbres de otras localidades. Es común que todos los viajeros, casi siempre comerciantes, se lleven una sorpresa y una profunda impresión sobre una particular ley de la ciudad de Yultar, porque es conocido que en Yultar nadie puede matar un gato, y dañar a esos felinos está severamente castigado por la ley. Nadie sabe cómo surgió esa ley de la que todos hablan. Indagando, yendo a vender mercancías o a intercambiar productos, se pudo llegar a tener una pequeña idea de cómo surgió. Mucho tiempo antes de que nacieran los bisnietos de los que proclamaron la ley, se contaba que en el pueblo de Yultar había dos ancianos a los que les molestaban soberanamente estos felinos. Verdaderamente los detestaban, los odiaban. Y cuando algunos de los chicos del pueblo perdía a su gatito, las madres, preocupadas, rogaban que esos gatos no hayan pasado por la casa de esos ancianos que vivían en las afueras del pueblo. Estos ancianos producían vino y miel, y por eso en el pueblo los toleraban. Sin embargo, cuando después de unos días la felina mascota no volvía, las madres trataban de consolar a sus hijos porque sabían que los ancianos harían cualquier cosa con esos animales. Casi siempre los mataban. Algunos morían de las torturas que les infligían. Lo cierto es que ningún gato que pasara por la casa de los ancianos volvería a la casa de sus dueños. Como decía antes, Yultar está más allá de las planicies de Nar y es el último punto de parada de casi todos los comerciantes. Luego de Yultar, regresan a sus tierras. Las travesías a veces llegan a durar años. Contaba la historia que una vez llegó un grupo de carromatos a Yultar. Sus habitantes primeramente no se sorprendieron, porque era común que llegaran carromatos de un pueblo llamado gitano. Cíngaros se hacían llamar ellos, y lo que hacían era intercambiar sus productos de zinc. Pero estos visitantes, a los que la gente de Yultar atribuyó como gitanos por su piel cobriza, tenían unos carromatos de ruedas pesadas y estaban adornados de una forma muy particular. Eran figuras de hombres, con cabezas de diferentes animales. Estos gitanos parecían tener cierta reverencia por un chico de unos 5 o 6 años. Y aunque ninguno de los habitantes de Yultar, acostumbrados a recibir viajeros de otras latitudes, juzgaba familiar el dialecto que hablaban estos visitantes entre ellos, todos podían darse cuenta que estos gitanos le rendían cierta reverencia a este chico, como si hubiera sido un rey.
o como si se tratara de un rey, o tal vez algo más que un rey. Parece que la vida había golpeado muy duramente a este chico en sus primeros años de vida, pues a la vista no tenía padres, y su única compañía era un pequeño gatito con el que jugaba y al que amaba. Los días fueron pasando. Se hicieron muchos intercambios con esta tribu de gitanos. Una de las noches, entre las filas de carromatos, surgió de pronto un gran alboroto. Todos prendían sus lámparas, todos buscaban algo, y el chico lloraba desconsoladamente. Ya no se sabía qué hacer. Las madres, que fueron despertadas por ese alboroto, temerosamente pensaron que el gato del nene había corrido la misma suerte que varios gatos del pueblo de Yultar y se dirigió a hablar con algunos de los vendedores que dominaban la lengua de los nativos de Yultar. Les explicó que si por desgracia el gatito del nene, al que ellos adoraban cuasi como un rey, se hubiera aventurado a la quinta de esos ancianos, habría corrido un terrible final. Esa noche pasó un día, pasó 2, pasaron 3 días, y el gatito del nene no volvió. Había casi un ambiente de velorio entre ese grupo de gitanos. Al cuarto día, el chiquito se levantó muy temprano. Todos los carromatos cerraron sus puertas. Ya ninguno comerció con la gente de Yultar y prepararon su ida. Pero antes, todos los gitanos hicieron un semicírculo alrededor del chiquillo. Y él elevó sus brazos al sol del mediodía y murmuró una letanía extraña en ese idioma incognoscible. Todos los habitantes de Yultar se sobresaltaron, porque si bien viven muy al norte y conocen lo que es la aurora boreal, las formas que tomaron las nubes ese día fueron por demás inquietantes. Algunos creyeron ver una suerte de cono en el cielo, y otros creyeron ver esas figuras humanoides con cabezas de animales que los gitanos tenían como adorno en sus carromatos. Luego de eso, pasado el mediodía, esos gitanos se fueron de Yultar. Casi toda la gente se puso a hablar de esa situación en el cielo, que fue verdaderamente muy particular y que nunca antes había pasado. Pero los días empezaron a pasar y al cabo de una semana todos se habían olvidado de esos gitanos. Sí, alguna que otra madre se lamentaba por la suerte del gatito que había corrido, el gatito del que ellos adoraban como un rey, y por la suerte que les esperaba alguno de los gatos de sus hijos si se llegaba a desaparecer. Pero exactamente a la semana, cuando todos los habitantes de Yultar despertaron, descubrieron algo muy curioso, sobre todo los chicos, que lloraban desconsoladamente. Todos los gatos habían desaparecido del pueblo. No quedaba ninguno, ni los gatos de calle, ni los gatos que podríamos llamar siameses o persas, que eran más cuidados. No había un solo gato en Yultar.
El alcalde se inquietó bastante. Trató de formar un grupo de búsqueda con los 3 policías que tenía el pueblo en ese entonces y un grupo de voluntarios. Y todos, absolutamente todos, sospecharon de los gitanos. Hicieron una búsqueda infructuosa. No encontraron ningún gato. Toda la partida salió en dirección de ver si podían alcanzar esa caravana de gitanos, o que ellos creían que eran gitanos, en sus largos y pesados carromatos. A los 3 días se despertaron con otra sorpresa. Todos los gatos de Yultar habían vuelto a sus hogares, ya sea los gatos que eran más cuidados, como los llamados siameses o persas, hasta los simples gatos de calle. Y fueron recibidos como si fuera un familiar que vuelve de un viaje lejano. Pero también hubo algo muy particular. Todos los gatos, desde el más pequeño hasta el más grande, se negaron a comer. Ninguno comió nada de lo que sus dueños gustosamente le preparaban y que antes disfrutaban con afán. Tal vez estuvieron 7 u 8 días sin probar bocado. Finalmente podríamos decir que todo volvió a la normalidad. Pero ocurrió algo. Al cambio de mes, los ancianos, esos ancianos que detestaban a los gatos, no bajaron al pueblo a comerciar su miel y su vino casero. Los días se fueron sucediendo y los ancianos seguían ausentes. Fue entonces que el alcalde, acompañado de los únicos 2 policías, se dirigió a la casa de los ancianos. Desde lejos vieron que no había luces y eso les llamó la atención. Cuando llegaron en la tarde, descubrieron algo que los dejó absortos. Todo estaba completamente desordenado, roto, como si hubiera habido una suerte de batalla. Lo más aterrador fue cuando ingresaron a la cocina. Solo descubrieron huesos humanos, completamente blancos y límpidos, sin una gota de carne o de sangre, y todo lleno de cucarachas. Volvieron al pueblo de la manera más rápida. Llamaron a los hombres que se encargaban de la sociedad y debatieron mucho tiempo acerca de lo que había ocurrido. La única luz que pudieron tener sobre ese caso fue el testimonio del hijo del posadero, un chico de unos 9 o 10 años, que se negó mucho a hablar porque temía la reprimenda de su madre, quien le dijo que nunca debía acercarse a la casa de esos ancianos. El chico lo único que dijo fue que cuando estaba jugando y se alejó del pueblo, vio un semicírculo de gatos alrededor de la casa de los ancianos. Parecían formados en una suerte de principio de batalla, en una suerte de formación de guerra, como si fueran un ejército. Al ver eso, quiso volver a contárselo a su madre, pero reprimió la idea de contárselo por temor a la dura reprimenda de su progenitora. Tras de esto,
le dieron unos dulces y le dijeron que se retire. Nadie pudo imaginar qué ocurrió aquella vez, pero lo cierto es que después los hombres importantes del pueblo sacaron esa ley y la proclamaron y la hacen cumplir con la forma más dura. Y todos los comerciantes cuentan asombrados que en la ciudad de Yultar está prohibido matar a un gato. Los gatos de Yultar, de Howard Philip Lovecraft.